Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 26 de octubre del 2016 y estos son nuestros titulares. En menos de un año se han documentado 743 ataques contra cristianos por parte de musulmanes, con la particularidad de que los atacantes y los atacados son refugiados acogidos en Alemania, un país cristiano. La participación de musulmanes en actos terroristas y en ataques contra cristianos está llevando a algunos líderes de esta religión a pedir una revisión profunda sobre sus propios principios religiosos. Obama ha logrado lo que parecía imposible: poner de acuerdo a todas las religiones de Estados Unidos en una cosa, en criticarle a él por su falta de respeto a la religión. De nuevo, miles de franceses se han echado a la calle para protestar contra la legalización del matrimonio homosexual en su país. En Latinoamérica, el voto protestante es cada vez más influyente. Los últimos ejemplos son la destitución de la presidenta de Brasil y el rechazo al acuerdo de paz en Colombia. Los musulmanes radicales atacan a los cristianos donde pueden hacerlo, incluso en los campos de refugiados que los mismos cristianos han habilitado para ellos, como sucede en Alemania. 4 asociaciones cristianas han presentado un informe en Berlín que contabiliza los ataques en suelo alemán a refugiados cristianos llegados de países orientales. El informe registra 743 ataques a refugiados cristianos, 0 ataques a refugiados yazidis, 314 ataques que consistían en amenazas de muerte, 416 ataques que eran asaltos violentos, 44 asaltos sexuales y 617 casos de asaltos múltiples. Un ataque podía ser cometido por varias personas a la vez, por ejemplo, por un grupo de refugiados musulmanes acompañado de guardias musulmanas de las instalaciones. Así, se contabiliza que el 91% de los casos incluía refugiados musulmanes como atacantes. El 28% de los casos incluía guardias musulmanes como atacantes. En un 34% de casos participaron no musulmanes. La medida que más solicitan los agredidos es que no se les aloje con musulmanes, sino en instalaciones propias. El informe considera probado que la motivación de los ataques es religiosa. Los atacantes se sienten legitimados por la autoridad divina para agredir a los cristianos, también en Alemania. El vicepresidente de los imanes franceses ha pedido al Islam que asuma los principios que proceden a la razón y al respeto por otros, ante la participación de musulmanes en actos violentos. No basta decir el Islam no tiene nada que ver, el Islam es paz. Es necesaria una reforma del Islam que reúna a la fe y a la razón, la espiritualidad y los valores de la laicidad, la libertad, la igualdad. Esa es la propuesta del imán Hossein Derouiche, vicepresidente de los imanes de Francia. El crecimiento de los ataques terroristas de los grupos islámicos cuestiona profundamente a la élite musulmana que vive en Europa. Hossein Derouiche, de origen argelino y actual imán de Nimes, ha hecho algunas propuestas acerca de cómo hacer crecer un Islam francés, respetuoso de la razón y la convivencia. El imán Derouiche ha sufrido amenazas de los radicales. Su contribución fue presentada el 5 de octubre pasado en una conferencia de la Asamblea Nacional titulada ¿Cómo detener la propagación de ideologías político-religiosas radicales que amenazan a la República y al Islam de Francia? Todos los creyentes contra Obama. Esa es la conclusión que se extrae del documento firmado por los líderes de las principales religiones de Estados Unidos. Barack Obama se va a despedir de la presidencia de Estados Unidos habiendo conseguido unir a todas las religiones en su contra. Su obsesión con implantar la ideología de género en el país le ha llevado a realizar una ofensiva contra todo aquel que se ha resistido a sucumbir a sus políticas, y en este punto los cristianos y otras religiones han sido blanco de sus ataques. La gota que ha colmado el vaso fue el informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, un órgano gubernamental dirigido por el amigo de Obama, Martín Castro, que comenzaba atacando duramente la libertad religiosa, afirmando que es sinónimo de discriminación, intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacía cristiana o cualquier forma de intolerancia.
La respuesta al ataque de la administración Obama ha sido contundente. Las principales religiones del país se han unido y han firmado una carta conjunta destinada al todavía presidente de Estados Unidos y al presidente del Congreso, el conservador Paul Ryan, para protestar por la acusación de que las religiones utilizan el pretexto de sus doctrinas para discriminar. Todos estamos en contra de la retórica y las acciones de odio. Creemos en la igualdad de todos los estadounidenses ante la ley, independientemente de las creencias religiosas de cada comunidad. Pero también estamos decididos y sin miedo a decir la verdad sobre lo que creemos desde hace milenios, dice la carta. En opinión de los líderes católicos, ningún ciudadano estadounidense o institución puede ser acusada por su propio gobierno como intolerante a causa de sus opiniones religiosas, ni ser marginados de la vida pública de la nación por estas opiniones. Los católicos franceses y miembros de otras religiones han vuelto a salir a la calle para protestar en contra de la legalización del matrimonio homosexual. Miles de personas, convocadas por Manif pour tous, se han manifestado en París para exigir la derogación de la ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y defender la familia natural. Una pancarta con el lema "En 2017, voto a la familia", abría la marcha, a la que acudieron tanto padres en compañía de sus hijos como de personas de avanzada edad. Los organizadores cifran el número de asistentes en 200,000, mientras que la policía habla de unos 25,000. El movimiento Manif pour tous, de inspiración católica, logró movilizar en 2012 y 2013 a centenares de miles de manifestantes en toda Francia contra la ley del matrimonio para todos, aprobada en 2013 por el gobierno socialista. Latinoamérica ya no es de aplastante mayoría católica, pero, además, cada vez los católicos tienen menos influencia en la vida pública, mientras que crece la de los protestantes. En Brasil ya se le conoce como la Bancada de Dios. El Frente Parlamentario Evangélico está compuesto por 92 diputados de 14 partidos diferentes que votan en bloque y se ha convertido en una de las fuerzas políticas más cortejadas del país. Los votos de estos parlamentarios fueron claves para la destitución de Dilma Rousseff. El creciente poder político de la comunidad evangélica en América Latina también comprobó su peso en Colombia, donde se considera que el electorado protestante fue determinante para inclinar la balanza hacia el no en el reciente plebiscito sobre el acuerdo de paz del gobierno con las FARC. Los casos se repiten en una región cada vez menos católica y más evangélica. El 19% de los latinos se describe como miembro de alguna vertiente del protestantismo, frente al 69% que se considera católico. Se trata de un cambio acelerado. Entre 1995 y 2014, las personas que se declaran católicas cayeron en promedio 13 puntos. Si a comienzos del siglo XX la lucha de los protestantes era por la libertad de conciencia y la separación de la Iglesia y el Estado, actualmente la Iglesia evangélica tiene una agenda clara en contra de políticas como la despenalización del aborto o el matrimonio homosexual. Centroamérica es la región de mayor crecimiento de las iglesias pentecostales. En Honduras, por ejemplo, la relación de católicos y evangélicos era de 76%, 12% en 1996, pero actualmente es de 47%, 41%. El fenómeno se repite en varios países, como Guatemala, 40% evangélico, Nicaragua, 37%, El Salvador, 31%, Costa Rica, 21% y Panamá, 19%. Como resultado son cada vez más visibles en los estamentos de poder, sobre todo en Guatemala, que ya ha tenido 2 presidentes protestantes y donde el actual mandatario, Jimmy Morales, es evangélico. Nuestra editorial de esta semana está dedicado a comentar los ataques que sufren los cristianos por los musulmanes en los campos de refugiados en Alemania. Mientras se desarrolla la campaña militar para reconquistar Mosul a las fuerzas más radicales del terrorismo islámico, que no creo que sea casualidad que esté haciéndose en plena campaña electoral norteamericana, probablemente es un intento de reforzar aún más la campaña de la señora Clinton con una gran victoria en el exterior. Mientras tanto, digo,
llegan de Alemania noticias muy preocupantes. Una organización luterana que se dedica a atender a los refugiados de distinto signo, pero sobre todo a los refugiados cristianos que vienen de los países donde han sido perseguidos por los radicales musulmanes, ha puesto en conocimiento de la opinión pública unos datos estremecedores. Al menos hasta septiembre, en lo que llevamos del año 2016, hasta septiembre, 743 casos de ataques, pero no en Siria o en Irak, en la propia Alemania, en los campos de refugiados que Alemania generosamente ha ofrecido a estos miles que han llegado a su país. 743 ataques contra cristianos por parte de sus compañeros de sus mismos países, pero en cambio musulmanes. De estos ataques, más de 200 han visto que han estado implicados en ellos los propios policías o guardias de seguridad musulmanes pagados por Alemania para proteger a los refugiados. Es decir, los propios que están pagados para proteger a los refugiados atacan a esos mismos refugiados cuando son cristianos. 43 casos de violencia sexual. Esto dicen ellos que son los documentados. Es decir, que estamos ante la punta del iceberg, que es muchísimo más, que esto es lo que se atreven a hablar, porque la mayoría están con tanto miedo que no se atreven a decir nada. Hay más de 300 que han sido amenazados de muerte. Cuentan, por ejemplo, el caso de un refugiado iraní cristiano que al entrar en su habitación encontró un letrero en la pared burdamente pintado: vamos a cortar la cabeza a todos los infieles. Y dice esta organización luterana, no sé si los católicos están enterados o no, si están enterados quizá con un equivocado silencio ecuménico han decidido callar, pero en todo caso los luteranos sí que han hablado. Dice esta organización que los musulmanes se sienten justificados por su propio Dios para atacar a los cristianos en cualquier parte del mundo. Incluso, repito, en Alemania, que les ha acogido, que es supuestamente un país de abrumadora mayoría cristiana entre católicos y luteranos, les acoge y allí mismo intentan matar, persiguen, violan a aquellos refugiados como ellos que han sido tan bien acogidos en ese generoso país. Tenemos un problema. Y creo que es un problema grave. Podemos seguir diciéndonos a nosotros mismos algo que nos conforta y nos tranquiliza, que todos los musulmanes son buenos y que solamente hay algunas excepciones radicales. Quizá podemos seguir diciéndonos esto porque es muy tranquilizador. Pero a mí me parece que esto no se corresponde con la realidad. Esta misma semana, el vicepresidente de los imanes franceses ha hecho unas declaraciones públicas que quién sabe lo que pueden costarle, diciendo que el Islam tiene que hacer un cambio profundo para reconocer, introducir la razón, nada más, introducir la razón y por lo tanto asumir el legítimo derecho que tienen otros a disentir religiosamente, a tener otra religión. Es decir, este vicepresidente de todos los imanes, que son, como se llaman a los sacerdotes musulmanes, este señor dice: no podemos seguir diciendo que esto es cuestión de los extremistas. Tendremos que preguntarnos si también el Islam como tal está implicado o no está implicado. ¿Tiene alguna responsabilidad en todo esto que está pasando? Repito, Dios quiera que a este señor que ha tenido la valentía de hacer por lo menos un interrogante no le corte la cabeza a aquellos radicales que profesan su misma religión. Pero en cualquier caso es un error decir que los lobos no existen y que las pobres ovejas que están siendo devoradas mueren de muerte natural. Estamos tan ciegos que estamos incluso echando la culpa a las víctimas. El radicalismo islámico no es un fenómeno aislado, es algo serio, grave, que afecta no solamente a las personas que viven en países de mayoría musulmana, sino, como estamos viendo, incluso a aquellos que viven ya en países de mayoría cristiana. Al menos los pastores tendrían que reconocer lo que está sucediendo y pedir
como están pidiendo ya los luteranos en Alemania, pedir que se creen campos de refugiados específicos para los cristianos, porque es imposible que puedan convivir con personas que les amenazan de muerte, que les violan, que están todo el día agobiándoles y que después dicen que allí no pasa nada porque en el fondo no son más que 4 exaltados. Pero mientras tanto, mucho más de 4 exaltados son los que están haciendo esto a los pobres que han perdido todo y han creído encontrar un lugar donde iban a vivir con paz y con libertad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.